El Estado hace negocio prohibiendo la... juguetería de la noche. Andrés Caramés. Vamos a ver. ¿Qué tal, gente? Se está hablando mucho de la prostitución últimamente en España, por varias razones. Por un lado, la cuestión que tiene que ver con el presidente del gobierno, el tiempo... Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. ¿Por qué se hablará del presidente con la prostitución? que habría vivido en casas que habían sido pagadas por su suegro. Qué raro que el presidente del gobierno se está hablando de la juguetería de la noche. Dinero probablemente conseguido a través de la prostitución y toda esta cuestión, ¿no? Que se está hablando tanto últimamente. Yo no vengo aquí a comentar la actualidad. El PSOE está acaparando el mercado. Está haciendo el monopolio de la prostitución. Qué raro, qué cosa extraña que tenemos por aquí, que se está pasando en España. Ni a comentar noticias, pero es lo que se está hablando por un lado, y por el otro se está hablando también de esa intención del gobierno y de sus socios de intentar pasar una ley para básicamente prohibir la prostitución o regularla fuertemente, etcétera. Entonces, ¿y si te dijera que prohibir la prostitución es el mejor negocio para aquellos que más se lucran con ella? Aquí ya vemos que hay grupos de personas que claramente se lucran. En Cuba. Vienen a Cuba. PSOE. Terrible. Murciélago acaba de suscribirse durante 20 meses. ¿Qué tal murciélago? Que me imagino que sea murciélago de Murcia. No lo sé, no tengo idea. ¿Qué tal murciélago? Sea bienvenido, mi rey. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te han venido? Gracias por la suscripción, mi rey. 20 meses. Y nunca había escuchado tu nombre, bro. 20 meses. Nunca había escuchado tu nombre, te lo juro, bro. No me suena. Bueno, ¿qué tal murciélago? Sea bienvenido. ¿Qué te iba a decir? Esto... Cuba. Miren a Cuba. Soy un fantasma, XD. Sí, me di cuenta. Cuba, gente. En Cuba la juguetería de la noche está prohibida y el gobierno lucra con la prostitución. Cuba. Eso es lo que pasa cuando el gobierno prohíbe la prostitución. Cuba. Niñas de 12 años prostituyéndose en Cuba. Con ella, ¿no? Todo el tema del proxenetismo y tal. Claro, mientras el presidente del gobierno es acusado de haber vivido del dinero del proxenetismo a través de su suegro, como decimos, empresario de la prostitución, dueño de algunos prostíbulos, este otro formato que llaman saunas, etcétera. Bueno, ya sabéis, estaréis al tanto de la actualidad. Ya digo, mientras se le acusa de haber vivido del dinero del proxenetismo a través de su suegro, empresario de la prostitución, el mismo gobierno impulsa leyes para prohibir la prostitución. Entonces, claro, la gente se está centrando en ese tema como algo fruto de hipocresía, ¿no? Pero es que va más allá de eso, va más allá de la hipocresía. En los próximos minutos os voy a mostrar cómo esa ley no pretende erradicar la prostitución, sino que no la erradica. Prohibir la prostitución no la va a erradicar, solo lo va a hacer más peligrosa para la prostituta. Pretende blindar a quienes realmente se benefician de la prostitución y de hacer además que ganen mucho más dinero con ella. Vamos a intentar explicar esto. Intentan blindarla y hacer que ganen más dinero todavía. Es muy contraintuitivo, pero lo vamos a entender al haber visto este vídeo, después de haber visto este vídeo, ¿vale? Las leyes para regular la prostitución sirven para que aquellos que se dedican a la prostitución puedan ganar todavía más dinero liberándose de su competencia, ¿vale? Vamos a verlo aquí. La monopolizan. Lo que vas a descubrir te va a cambiar la forma de ver las leyes en general y este caso que estamos comentando hoy de la prostitución en particular, ¿vale? Bien, por dar un poco de contexto, pues lo que decimos, ¿no? Está saliendo a la luz que el suegro del presidente del gobierno de España habría tenido negocios relacionados con la prostitución también dentro del ámbito homosexual, ¿no? Con este formato del que hablan de saunas, etcétera. Bueno, hay diferentes formatos, a veces ya sabéis, son saunas, a veces es, una vez había visto yo un anuncio en un sitio que ponía whiskería y tal. Bueno, ya sabéis que se utilizan todo tipo de eufemismos para... Veo que es un conocedor. Para referirse a aquellos establecimientos donde se ejerce este tipo de actividad. Y bueno, no es una cuestión ahora de comentar la prostitución per se, pero bueno, sabemos que, o está saliendo a la luz al menos, que... Este acento es gallego, ¿no? Este acento es de Galicia. Parecer el padre de la mujer del presidente del gobierno pues habría hecho dinero con este tipo de negocios y de manera indirecta se habría beneficiado el que ahora es presidente del gobierno por estas cuestiones. Bien, más allá de esa cuestión y de que hubiese vivido en una casa del suegro una casa a nombre de la mujer que habría sido pagada con dinero que viene de la prostitución, etcétera, otra razón por la que se está comentando hoy en día es la cuestión esta de esta ley, ¿no? Esta ley que se impulsa para prohibir o si acaso al menos regular fuertemente la cuestión de la prostitución, ¿no? La ley que en uno de sus artículos se pondrá una pena de prisión de 2 a 4 años de cárcel y multa de una pena de prisión de 2 a 4 años una pena de prisión de 2 a 4 años, perdón, y una multa de 12 a 24 meses a quien con ánimo de lucro
promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, ¿no? Esta cuestión, que además es interesantísimo, la cuestión esta de aun con el consentimiento, porque pareciera como si algunos sectores de aquellos que se oponen a la prostitución suelen decir que nadie lo hace de motu propio, sino que normalmente, o en la mayor parte de los casos, se produce en entornos pues donde esas personas no toman la decisión por sí mismas, sino que o bien tienen necesidades que las empujan a ejercer eso, o las empujan a ejercer ese tipo de actividades, o bien pues son fruto de trata de blancas, pues de extorsiones, de amenazas y todo esto, que es cierto que estas cosas ocurren, lógicamente, claro que ocurren, ¿no? No sé cuál es el porcentaje del caso en los que ocurren o no, no es el tema de este vídeo en concreto. Este vídeo en concreto es el analizar por qué se hacen estas leyes y para qué, ¿vale? Bien, pero de todos modos, este tema de que incluyan en esa especie de cláusula que aun con el consentimiento de la misma se facilite la prostitución de esa persona y tal, o sea, esa labor de proxeneta o de la labor del chulo que favorece eso, aunque esa persona, digamos, esté de acuerdo y sea una actividad económica que está haciendo en total libertad, vamos a decirlo así, también en ese caso estaría penada. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso, lo que es la reacción de la gente en general, ¿no? Bien, hay una reacción ahora muy extendida, sobre todo en sectores de la derecha en España, que es el de llevarse las manos a la cabeza denunciando la hipocresía, ¿no? ¡Qué hipocresía! Increíble, pero si ellos mismos son los primero dicen, pero si ellos mismos son los putos, ¿no? Por todo esto que... Es como Marx, criticando el tema de la prostitución. ¿Sabes? Como Marx, tú, en serio. De todas las personas, tú, en serio. Ah, no, es que la sociedad cae en la prostitución. Ah, mira vos. ¿Por qué no me enseñas tus últimas transacciones? Ha salido también recientemente de altísimos cargos, tanto del partido que está gobernando, que está en el gobierno, cuanto de altos cargos dentro del propio, ya no dentro del partido, sino también dentro del propio gobierno en sí, dentro del propio Estado. Grandes figuras dentro del Estado, pues se ha descubierto pues que no solo eran puteros, sino que de esa especie de vicio, esa recurrencia a ese tipo de actividades, pues lo hacían con dinero robado, ¿no? Con dinero robado y con dinero extraído a través de todo este tipo de comisiones. Impuestos. Que siempre denuncio que el sistema está diseñado para que se haga así, precisamente, ¿no? Para que una firma de un político valga tanto dinero que le puedan pedir ese tipo a esos empresarios prebendarios, digamos, que cuentan con esa ayuda de los gobiernos, pues para conseguir concesiones públicas, para conseguir contratos, para conseguir todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces claro, la gente dice, pero si ellos mismos son los puteros, y se sabe que son todos unos puteros, están todos grabados y bien, pero si ellos mismos tienen negocios en el mundo de la prostitución, ¿cómo pueden ser tan hipócritas de pedir una ley que prohíba la prostitución, ¿no? Entonces es curioso, es una reacción que tiene lógica, no me quiero meter con nadie, no digo que no sea una reacción lógica de, ay, pero qué hipocresía y tal, claro, pero es una visión desde mi punto de vista un poco naif. No estaba cuando José Luis Java lo decía, pero por favor. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por sexo? Bueno, vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí. Por dinero. Solo por dinero. ¡Qué locura! A nivel político, porque, claro, es que se hace... ¡Qué locura! ¡Sos un lunático! Se hace justo para eso, vamos a verlo. Eso no se hace para eliminar la prostitución ni para regular nada de eso. Mira tú si les va a importar a ellos. ¿Tú creéis que les va a importar a ellos, a estos, que además son consumidores ellos de prostitución, tienen intereses dentro de la prostitución, tienen familiares que se dedican al proxenetismo, etcétera? ¿Creéis que esa gente del Congreso, con sus trajes, con sus pagas, con sus dietas, con sus coches oficiales, con sus casas, con sus fiestas de influencia? Él lo hacía como una cuestión de penitencia. O sea, él no disfrutaba de eso, ejercía, o sea, le pagaba a las cariñosas por una cuestión de penitencia. ¿Tú has visto la Semana Santa cuando salen y se autoflagelan ellos mismos, que salen con un látigo o cargan una virgen que pesa 800 kilos y la cargan como para castigarse a sí mismo, como una cuestión de expiar pecados? Él también, como para él eso es un castigo, él lo pagaba como una forma de autoflagelación. Él iba y estaba con cariñosa para autoflagelarse a sí mismo porque él consideraba que eso era malo y no le gustaba y por eso iba y lo hacía. Claro, es un héroe.
sus amigos empresarios, con tal. ¿Creéis que a todos esos políticos del PSOE, del PP, de Vox, de Sumar, me da igual, ¿creéis que a todos esos políticos les importa un comino la pobre paisana de Colombia que la trajeron en un sitio por la fuerza, amenazada a su familia, que está prostituyéndose? ¿Creéis que les importa algo el mundo de la prostitución, las luces, las sombras, los claros, los oscuros de la prostitución? ¿Creéis que les importa a esta gente como para decir, no, vamos a llevar al Congreso la ley de la prostitución? Es una visión muy naif de para qué se hacen las leyes, para qué los gobernantes y el sistema este en el que vivimos hacen las leyes. Una visión como bastante infantil desde mi punto de vista. No, ya digo, no me quiero meter con nadie, pero es una visión, digamos, desde mi punto de vista que implica que muestra un desconocimiento político muy grande. La ley se hace precisamente para lo opuesto, no se hace para eliminar la prostitución. Si tú tienes alguna reserva moral para que haya prostitución, por ejemplo, y te preocupan muchísimo las mujeres y hombres que se dedican a la prostitución, con prohibirlo eso no basta, porque si no bastaría con prohibir los asesinatos. Exacto, efectivamente. Prohibir la prostitución no la elimina, no la erradica en lo más mínimo. En Cuba está prohibida por ley y es uno de los países donde más se ejerce, donde lo ejercen menores de edad. Y cuando esas personas que la ejercen son abusadas o no les pagan o lo que sea, no tienen con quién quejarse. ¿Con quién te vas a quejar? Con la policía. Te van a meter presa a ti por prostituta. ¿Con quién te vas a quejar? ¿no? Que ya están prohibidos, o prohibir la pobreza y ya está, prohibimos que no haya pobres y punto, ¿no? Eso se hacen algunos regímenes dictatoriales, a veces se prohíben cosas que son absurdas y así ya está, se prohíbe y así ya no ocurre, ¿no? Prohibido el hambre, o prohibido mostrar que tienes hambre, que eso es lo que suele pasar, ¿no? O prohibido decir, pasaba por ejemplo en épocas con Joseph Stalin, ¿no? Que en el entorno soviéticos uno no podía mostrar que había errores dentro de aquel sistema o que faltasen ciertos suministros de X cosas, no, porque dejaría quedar mal. Estaba prohibido fallar. Si fallaban, prohibido. De cara a la opinión pública, incluso de cara a la opinión pública de otros países, de otras naciones, de otros estados, el estado de aquello. Entonces, deja de poder decirse, pero tú prohibiendo las cosas no las puedes conseguir sin más. Si no, prohibimos eso, los asesinatos, se prohíbe la pobreza, ya está, desapareció la pobreza, listo. Prohibimos la prostitución, ya está, ya no hay prostitución. No, las cosas no funcionan así, el mundo real no funciona así. Por desgracia, en un mundo así chachiguay, pues estaría genial. Se prohíbe algo y ya deja de ocurrir. No se hace eso. En todo caso, si te preocupa mucho la situación de esas mujeres y de esos hombres también la prostitución masculina, si te preocupa mucho la situación de esas personas y quisieses que no haya prostitución, habría que centrarse mucho más en el contexto de esas personas, el contexto socioeconómico, el contexto familiar, porque esa gente suele estar desconectada de su familia, ha tenido problemas familiares, ha sido extraída muchas veces esas personas de sus núcleos. Yo creo que si mejora la economía del país, que como único mejora la economía del país con capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Sacando a la gente de la pobreza, simplemente haciendo capitalismo, permitiendo el libre mercado funcionar, se van a prostituir la menor cantidad de gente posible. ¿Ustedes consideran el OnlyFans prostitución? ¿Ustedes consideran el OnlyFans prostitución? Sí, ¿no? Sí lo consideran. Con un poco más de glamour, diría yo, porque no tienes que tocar a la gente, no tienes que coger con ellos, pero como quiera estás vendiendo tu intimidad. Hay gente que hace OnlyFans porque les gusta. Pero tú vas a separar y vas a eliminar la opción de que la gente haga OnlyFans por necesidad. Y lo que los van a hacer es porque les gusta hacerlo. O porque las y los que les gusta hacer OnlyFans. Hay gente que lo hace realmente porque lo disfruta. Hay gente que se mete en el punto porque lo disfruta realmente. No sé si en la prostitución sea igual, porque la prostitución es más dura que el resto de las cosas. Ahí no sé qué bola. Dudo mucho que alguien haga prostitución porque le gusta. Lo pongo muy en duda, pero bueno, algún loco habrá. Pero tú tienes que erradicar la pobreza para hacer que la gente no se meta en la prostitución por necesidad. Y deberías perseguir la tráfico de la trata de blancas. O la trata de personas en general, pero bueno, aquí principalmente se usa la trata de blancas. Es un concepto. Pero es eso, bro. Es eliminar la pobreza. Reduciendo la pobreza. Con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Libre mercado. Es como único tú sacas a la gente de esa prostitución. Luego va a haber gente que lo quiere hacer. Porque hay personas que quieren ejercer prostitución porque es mucho dinero, muy rápido, y no tienes que trabajar 8 horas en un trabajo, ¿entiendes? Entonces hay gente que lo va a preferir siempre. Pero ya tú te quitas de arriba el que esa gente esté ahí obligada. Esa gente ya están ahí porque quieren.
Es lo que hay. No necesariamente siempre por mafias, etcétera. Los propios estados muchas veces, los propios estados facilitan o promueven el hecho de que la gente se desconecte de sus familias, de sus núcleos, de su comunidad, de sus barrios, de sus pueblos, etcétera. Vale. Bien, y luego la cuestión de los recursos, ¿vale? La cuestión esta de que si verdaderamente quisieses que nadie tuviese que vivir de eso, querrías que nadie fuese suficientemente pobre como para que esa fuese su única salida. Normalmente suele ocurrir cuando hay problemas que por razones sociales. Aquí en Florida está prohibida. Florida es el primer mundo. Florida tiene PIB por toda Europa junto. O sea, Florida tiene una cantidad de plata terrible. En Florida se hace una cantidad de dinero acojonante. Se vive muy bien en Florida. Te doy fe. En Florida la prostitución está prohibida. ¿Tú crees que no hay prostitución en Florida? ¿Really? ¿Tú crees que en Miami no hay señoritas de la noche? ¿En serio? Lógicas y psicológicas, una vez más, esa gente acaba con problemas de drogas y para financiar esas drogas, dado que no están integradas en ningún tipo de contexto social, laboral, lógico, pues para pagar esas drogas acaban supuestamente de manera, claro, voluntaria, ejerciendo esa prostitución. Sabemos cuál es un poco el tema, ¿no? Luego, si aún así quieres hacerlo, quieres que desaparezca esa especie de prostitución, tendrías que centrarte en estos contextos, el contexto familiar, el económico, en lo de los recursos, que no haya nadie suficientemente pobre como para hacerlo. Y aún así, si ya todo el mundo tuviese un contexto mucho mejor y esa no fuese ya, digamos, la última salida de nadie, y aún así quisiese alguien hacerlo, porque dice, mira, es que no me da la gana de estar 8 horas ahí trabajando en tal... Exacto, hay gente que simplemente lo quiere hacer. ¿Se lo vas a prohibir a esa gente? No sé. Sitio, o abrir mi propia panadería, estar ahí currando, doblando el lomo, o sachar allí, poner patatas, no me apetece, prefiero ejercer la prostitución. Creo que en España no es legal el proxenetismo. Juraría, no sé dónde lo leí o si lo discutí con alguien. Creo que sí es legal coger a cambio de dinero. Lo que no es legal es que alguien te coercione a hacerlo. O sea, el proxenetismo. Que tengas un jefe que se quede con parte de tu dinero por hacer eso. Pero bueno, después viene el Estado y te lo roba. Así que por mí puedes meter preso al tanto. Si en ese contexto, incluso donde no hay una especie de necesidad material, quisiesen hacerlo, pues al menos sería más fácil de entender que si se hace por necesidad, ya no digamos si se hace a través de amenazas, etcétera. Vale. El problema está en que estamos en un contexto en el que fácilmente se puede generar esa necesidad para esa gente, empobreciendo a la gente, desconectándola, aislándola, como dije antes, y haciéndoles creer que no necesitan a nadie más que a sí mismos y a su gobierno. Esta es la cuestión. Vivimos en una sociedad donde, a través de estos mecanismos del gobierno, de los estados, etcétera, se potencia bastante una suerte como de un individualismo muy pernicioso, pero no el que le achacan a otras corrientes, como, no, porque los libertarios son individualistas y no sé qué, cuando muchas veces, muchos de esos sectores lo que defienden es el individualismo metodológico, famoso, sí, del entorno de la Escuela Austriaca de Economía, etcétera, como una... Pandros y Trump estabiliza Latinoamérica y el continente entero. Nuestros hijos y nietos serán así de pletuds como los europeos y anhelarán a la izquierda, por lo que sus abuelos sufrieron y tardaron tanto en derrotar. No sé qué te diga, bro. No sé qué, porque yo veo bastante derecha acá en Latinoamérica. Veo bastante el líder de opinión como Milei, como Caja ahora. No sé, creo que veo bastante movimiento político de derechas acá en Latinoamérica. Y ha sufrido durante mucho tiempo la izquierda. No sé qué te diga, yo creo que no. Porque en Europa se vieron muchísimo más influenciados por la Revolución Francesa, que al final es izquierda. Es socialismo puro y duro la Revolución Francesa. Y por acá en América fuimos más influenciados por la revolución, por la independencia norteamericana. No sé qué te diga. Yo quiero pensar que no. Pero bueno, no tengo una bola mágica de cristal, bro. Aproximación, digamos, casi epistémica a las cosas, ¿vale? Pero más allá de eso, individualismo no. Individualista es la aproximación a partir de la cual se te dice a ti nunca te va a faltar de nada porque el Estado te lo va a dar. Te va a dar jardín de... O sea, acá en Latinoamérica también hay pelotudos que votan a la izquierda. O sea, también hay pelotudez masiva, ¿sabes lo que te digo? Mira México, para mí México políticamente está perdido. O sea, en México la derecha casi no existe. ¿Sabes lo que te digo? En México la derecha es de juguete. Pero bueno. Infancia cuando eres un bebé, luego es complicado. Te va a dar un colegio, luego... Yo creo que debería separarlo más por idiosincrasias de países que de continentes. Porque en Europa, por ejemplo, en Europa del Este son de extrema derecha. En Europa del Este son anticomunistas totales. Entonces, no sé. Te va a dar un instituto, luego te va a dar un trabajo como funcionario, luego cuando te jubiles te va a dar una pensión, incluso te va a dar un asilo para cuando eres anciano, etcétera. Es decir, como dijo Winston Churchill, de manera infame,
como dijo Churchill, de la cuna a la tumba, ¿no? Dijo, el Estado de la cuna a la tumba. Peligrosísimo ese statement, un statement totalmente estatista, socialista y totalitario, ¿no? Muy peligroso. Pero bueno, en todo caso decía que esa necesidad a partir de la cual las personas tendrían casi como último recurso que recurrir a la prostitución, se puede hacer hoy en día, o la hacen estas altas instancias, empobreciendo a la gente, desconectándola, aislándola, haciéndoles creer que no necesitan a nadie más que a sí mismos y a ese gobierno que les va a dar todo, un subsidio, una ayuda, el colegio para los niños, un colegio para tal, el instituto, luego un trabajo, luego otra ayuda y un subsidio por no sé qué y luego tal, cuando además eso todo viene a través del robo y de la emisión monetaria, de la inflación, etcétera. Yo creo que lo que hay que buscar es que después ya no sean tan radicales que llegue, por ejemplo, una centroizquierda, eso que la ventana de Overton no se vaya a la mierda. Eso pensaron con el neoliberalismo. ¿Sabes lo que te digo? Te digo, no con el neoliberalismo que usan nosotros, sino con el real. El fusionar el liberalismo con una serie de cuestiones de izquierda para no terminar cayendo en el socialismo, pero que nos permita tener todavía libre mercado. Y tienes Europa ahí. Ahí tienes las socialdemocracias europeas. ¿Tú crees que no se fueron demasiado a la izquierda? Un engaño, pero bueno, eso es una cosa para otro vídeo. En todo caso, ¿cómo funciona el truco con el tema? No sé, bro, no tengo una bola de cristal, pero yo no... Yo creo que hay que educar a la gente. Tienen que aprender a leer, bro. Este de la creación de la ley para la prostitución. Vamos al meollo de la cuestión. Bien, la ley se hace precisamente para que aquellos sectores que ya se dedican a la prostitución y que además, en el caso de gente cercana al gobierno, tiene de su lado... Enseñarles historia, bro. Los surdos nunca se han leído a Marx. Si se leyeran a Marx no fueran marxistas. Quiero pensar que no serían marxistas si se leyeran a Marx. No se han leído a Marx. A la policía puedan librarse de la competencia. Esta es la cuestión, o sea, una vez se hace esta ley, las personas que ya se dedican al proxenetismo, que ya tienen prostíbulos, que llevan años, si no décadas, dedicándose a estas cosas, muchos de ellos amigos del gobierno, pueden hacer con esa ley que la policía, que ahora mismo es amiga de ellos en cierto modo, porque tienen a gente en el poder y está, pues ya sabéis, todos estos Ministerio de Interior, este tiene otro amigo, está conectado con la policía, el caso no sé qué, el inspector de tal, ya sabéis que está todo impregnado de política en esos entornos. Lo que pueden hacer es prácticamente mandarle a la policía a los prostíbulos que son su competencia para cerrarlos y que la policía no vaya a los de ellos y así se queden con todo el mercado para ellos. Es decir, gracias a esas leyes, la policía de una especie de manera teledirigida podrá cerrar todos aquellos prostíbulos y perseguir a todos aquellos proxenetas y prostitutas y prostíbulos que no sean o que no formen parte de las redes de prostitución cercanas al gobierno. Esta es la cuestión. La ley habilita a la policía, habilita a mandar de manera teledirigida, a dirigir de manera remota, digamos, a la policía hacia todos aquellos prostíbulos y todos aquellos proxenetas, prostitutas, prostíbulos, clientes, lo que quieran, que no sean o que no formen parte de las redes de prostitución más o menos cercanas al gobierno o con algún tipo de conexión con el gobierno. De esta manera, la gente que se dedica a la prostitución del entorno del gobierno se libra de su competencia y hay menos competidores, coopta una cantidad mayor, digamos, de porción mayor del mercado de la prostitución, para ellos mismos se lucran más, pueden subir los precios, etcétera. Se acercan a lo que podría ser una tendencia monopolística de la prostitución. Para eso se hacen las leyes. El negocio, a partir de este momento, a partir de ese momento en el que se hace la ley, se vuelve mucho más arriesgado. Redadas, investigaciones, se manda a la policía por ahí, etcétera. Eso lo que hace es subir artificialmente el precio, volviéndolo un negocio mucho más provechoso para los clubes, digamos, que han sobrevivido, para los clubes supervivientes, para aquellos establecimientos que ya existían y que son más o menos amigos del gobierno. Es decir, como para todos los otros prostíbulos se vuelve algo tremendamente riesgoso, porque a partir de ahí te pueden mandar a la policía, te pueden mandar una inspección. Esto es lo mismo que pasa en Cuba, gente. Es lo mismo que pasa en Cuba. La prostitución está prohibida y los policías son los propios proxenetas. Son los policías los propios proxenetas. Es una locura. Te lo pueden cerrar, etcétera. Como estás haciendo algo ilegal a partir de ese momento, el precio sube. Es lo mismo que pasa con la droga. Entonces, aquellos que sí que se mantienen abiertos, que son los que están cercanos a las redes del gobierno, porque ahí no les van a mandar a la policía, pueden subir sus precios porque es una cosa como más exclusiva casi, si se quiere. Bien, entonces, en definitiva, los dueños de negocios de prostitución cercanos a los distintos gobiernos, no tiene por qué ser del partido actual, puede ser otros partidos en el futuro, podrán ahora cobrar precios más altos y tener... Porque tienen el monopolio. Esa es la otra. Que ahora sube el precio de la prostitución. O sea, los tipos tienen el monopolio, le suben el precio y después te hablan de que si el monopolio del capitalismo, no sé qué, y vienes al gobierno socialista de España subiendo el precio o te van a subir el precio de las cariñosas porque tienen el monopolio total de la cariñosidad en España y a tomar por culo. Y si otro más intenta cariñosear, preso. A tomar por culo. Una mayor cantidad de clientes, porque además absorben a la clientela de... Van a tener más clientes, más caro y la competencia la manda preso.
todos aquellos negocios que han sido cerrados o perseguidos por la policía. Vale, vamos a hacer un paréntesis. Ocurre lo mismo aquí con las drogas. Es lo mismo que ocurre con las drogas. Las drogas se prohíben no para beneficiar a la gente, a los chavales. ¿Creéis que les importan a estos tíos del gobierno o de los distintos partidos los chavales con problemas de adicción y todo esto, o no? Que si se enganchan a la heroína o a la coca o tal. ¿Creéis que les importan esos chavales de barrio que tienen problemas con las drogas, etcétera? Dicen que lo hacen por eso, pero lógicamente no lo hacen por eso. En el momento en el que se prohíben esas drogas, no se hace para combatir En Cuba ahora. Cuba las drogas están prohibidas y tú me dices, bueno, si están prohibidas y es una isla, ¿cómo cojones llega tanta droga a Cuba? ¿Por qué hay tanta gente adicta al químico? ¿Qué está pasando? Coño, qué cosa rara, ¿no? Extraño. Los problemas con las drogas. Se hace para que aquellos grupos que trafican con la droga y que están cercanos al poder, y ya sabéis a qué me refiero, o sea, no estoy pensando en nadie y a la vez estoy pensando en todos, que todos los partidos políticos que han ido gobernando aquí en España, que se han ido sucediendo, sabemos que se sabe que tienen vínculos con este tipo de digamos, de grandes traficantes y tal. Bien, entonces, digo que esos grupos que ya trafican con esa droga, que llevan décadas traficando con esa droga y tal, y que están cercanos al poder, a cualquier político, a cualquier otro partido y tal, puedan ganar más dinero. Se hace para que puedan ganar más dinero estos traficantes. ¿Cómo? Dándole a la policía las herramientas para detener selectivamente, no a los narcos, en general, como se suele decir, sino a los narcos que no estén próximos al poder o que no favorezcan al poder. O sea, al final, el que tiene las armas, el que tiene la policía, el que tiene el ejército, el que tiene a los jueces, es el Estado, y es a ellos a los que hay que obedecer, incluso los narcos. Esa es la cuestión. Cuando hay guerras, cuando hay México. mucha violencia en algunos países, es porque digamos que se les ha ido un poco la correa, le han dejado demasiada cuerda. Algunos grupos narcos se han armado, se han organizado y ahora es una guerra entre un Estado, digamos, previo, que algunos dirán legítimo, para mí tampoco es legítimo, pero bueno, el Estado previo legítimo, y una especie de protoestado que empieza a nacer a partir de la violencia que ejercen esos nuevos narcos. Pero son dos estados luchando el uno contra el otro, en el fondo. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace con una ley antidrogas que los narcos ganen todavía más dinero? Subiendo el precio, dándole a la policía las herramientas para detener selectivamente a todos los narcos, menos al amigo del político, y así ellos pueden subir más todavía el precio, porque además pueden decir, el precio sube porque siempre está el riesgo, ya no solo de ellos, sino el riesgo, digamos, repartido y esparcido por toda la sociedad, no toda la sociedad, sino todas las personas que venden la droga en las calles, luego el que se lo proporciona a los camellos de barrio o lo que sea, etcétera. Todo ese riesgo a ser detenido, a que te multen, a tal, hace que los precios suban, pero eso también sube el precio en origen, y el que mueve grandes cantidades, que son los narcos. Entonces, no hay nadie más contento con que se haga una ley que prohíba las drogas que los propios narcotraficantes, porque ellos lo saben y los políticos lo saben también. Para eso se hace, para subir el precio y que solo los políticos con sus amigos puedan paquetear con esas sustancias y moverlas por ahí y tal, ¿vale? Entonces, la próxima vez que escuches que algo se prohíbe por tu bien, prepárate, analiza. Por tu bien. Pero Sánchez está pensando en tu bien, español promedio con. Sí. Por supuesto, bro. Claro que sí. Céntrate un momento, escucha bien el mensaje y analiza bien quién lo dice y busca por qué se hace. Analiza quién se enriquece con ese tipo de prohibición. Las prohibiciones a los políticos no le importa la gente. No, es que el chaval es adicto, es que esta mujer está allí en contra de su voluntad ejerciendo la prostitución. ¿Qué más les da a ellos si está, si no? Se las recontrapelan. ¿Creéis que les importa a esta gente? Si son, ya sabéis que hay un índice de psicópatas ahí mucho más alto de lo habitual. Es gente verdaderamente peligrosa, con sed de poder. ¿Qué le importa a ellos la pobre mujer que está siendo explotada en un burdel en algún sitio? No les importa nada. Al revés, lo que quieren a través de esas leyes es poder cerrar todo, poder mandar a la policía, gracias a esa ley, poder mandar a toda la policía a cerrar todos los burdeles que no formen parte de su red de prostitución o de clientes o de amigos que se dediquen a eso. O sea, que no os la cuelen. Cuando os digan, oye, esto se va a prohibir por tu bien o por el bien de alguien, escucha bien, fíjate en la ley, analiza quién se enriquece con eso, qué dinámicas económicas se producen ahí y sobre todo pues que no te la cuelen. Ese es el primer paso. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias, y si te ha gustado este vídeo, pues no te pierdas este otro que os dejo por aquí en pantalla. Hasta la próxima.